Buen día República Oriental del Uruguay. Espero se encuentren todos muy bien en este día miércoles, 24 de agosto de este año 2022, comenzando, bueno, un nuevo capítulo del programa En Donde Estamos por CX30, Radio Nacional, 11:30 M por aire, radionacional.com.uy para el mundo por internet. Estamos en Facebook, En Donde Estamos, ese es el nombre de nuestro programa. También te podés comunicar con nosotros al 093-829-272. Estamos por Twitter, @en donde estamos, por Instagram, en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube, Mira en donde estamos. En mesa de controles, como siempre, el señor Damián, llevando adelante esta impecable tarea en imagen y sonido que podrás ver en nuestro canal YouTube. Mira en donde estamos una vez editado este programa. Hoy venimos con un tema que creo yo es interesante poder discernir, poder detectar en cuanto al comportamiento del sistema político uruguayo en el hoy por hoy. ¿Cómo estamos viviendo los uruguayos, digamos que la democracia, perdón? ¿Cómo estamos viviendo el ejercicio democrático de acuerdo a este gobierno que se instaló hace 2 años y poco más, 2 años y medio? ¿Y cómo estamos viendo el comportamiento de la oposición? Y la oposición es ese frente amplio que es toda la izquierda, prácticamente la izquierda hegemónica, organizada como oposición, que fue la izquierda organizada como gobierno durante 15 años consecutivos en nuestro país, 15 años precedentes a estos años de este gobierno. Eso hay que tenerlo siempre bien en claro, porque esos 15 años consecutivos hay que analizarlos y hay que analizarlos en profundidad para entender qué país estamos viviendo, dado que no dan las cuentas para establecer que en 2 años y pico el país en lo que está muy mal o está bien o muy bien sea absolutamente atribuible a este gobierno. Por lo pronto, en lo que está muy mal no es nada atribuible a este gobierno, sino que podríamos ir viendo que hay cosas que empezaron a mejorar y que empezaron a mejorar en el sentido de una vivencia institucional republicana con un montón de dificultades y de deficiencias que acá analizamos también desde la perspectiva, o si vos querés, desde la lógica republicana de un Estado constitucional de derecho. Pero no es el tema. El tema es entender que hay muchísimas cosas que están muy bien, que comenzaron a funcionar, que este gobierno cuando asume se encuentra con una pandemia, se convierte el tratamiento sanitario y de las políticas públicas que despliega este gobierno en un modelo a nivel mundial, se convierte en el modelo prácticamente internacional de un país democrático que trató con éxito el tema de la pandemia, que fue exitoso en el tratamiento sanitario, pero también en la salida económica del país, dándose hoy guarismos muy interesantes en cuanto a que Uruguay recuperó la tasa de empleo, bajó la tasa de desempleo, obviamente, por ende, que recuperó también productividad, que sigue recuperando productividad, que hay signos de reactivación económica, que se lo nota en el país por doquier, bajó el déficit fiscal, no contrajo endeudamiento, no contrajo un gran endeudamiento como lo venía haciendo el gobierno anterior, y a su vez nos entrega una ley de urgente consideración que fue motivo de discordia a partir de un referéndum instalado por la izquierda organizada, y me refiero a PIT-CNT-FA, como para tirar abajo, bueno, un montón de artículos que hacían también al funcionamiento de la vida pública del país, como por ejemplo la seguridad pública, más atribuciones a la policía, más atribuciones operativas que era de algún modo restaurar la fase operativa, la dinámica, si vos querés también, y la naturaleza operativa de las fuerzas que nos brindan la seguridad pública y que son una de las razones de ser de un Estado de Derecho y de un Estado democrático como el nuestro. La seguridad pública brindada desde el Ministerio del Interior. El Frente Amplio, en tanto ello, se muestra una fuerza de oposición contumaz. ¿Qué quiero decir con oposición contumaz?
quiero decir que ha sido una oposición cerrada, acérrima, que hasta ahora no ha mostrado ninguna intención o voluntad de consenso, de ir a puntos de acuerdo a nivel nacional, sino que tiene una estrategia divisionista, una estrategia separatista. El gobierno no nos escucha, no quiere dialogar. Esa es la posición del Frente Amplio, pero a su vez un Frente Amplio que ha hecho una oposición sistemática y en muchos casos violenta, violenta desde el punto de vista simbólico, violenta significativamente. Y en materia de seguridad y en materia de, de Ministerio del Interior, instala ahora el Frente Amplio un tema en estos días, que es el caso Marcet, un narcotraficante uruguayo que vive en Paraguay, que quedó por allá por Dubái con un pasaporte retenido por ser falso, un pasaporte paraguayo, y se tramita un pasaporte a este señor desde el Ministerio de Interior y Cancillería. Lo instalan como un tema que lleva a una interpelación al ministro, una más de las tantas, planteándolo como un tema de gravedad. El interpelante Vergara, bueno, comienza una interpelación, esa interpelación está morigerada, es una interpelación de diálogo, que tiene un ambiente adecuado, correcto, de idas y vueltas, y evidentemente en esa interpelación o en ese llamado a sala, ese pedido de informes al ministro, evidentemente el informe, el ministro Heber, resulta ser absolutamente correcto, coherente, y en motivos o en lógica de interpelación, exitoso. Cambian la pisada y se ponen agresivos. Es ahí donde va a aparecer la figura de Gandini para explicar algunas cosas que quiero que escuchen. Pero antes de escuchar a Gandini, yo les voy a decir lo siguiente. Estamos hablando de una oposición contumaz, la del PIT-CNT-FA. Una oposición en las calles, en los sindicatos, en las huelgas sistemáticas, en los paros, en desconocer disposiciones legales como la de la LUC cuando ocupan institutos de enseñanza, 9 el otro día, deben ser desalojados, vuelven a ocupar, son desalojados, vuelven a ocupar. Vimos en el verano las ocupaciones, las huelgas de AEBU parando la banca pública, etcétera, etcétera. José Olivera, el presidente de FENAPES, manifiesta a los integrantes de FENAPES con motivo de esa, digamos, discordia que plantea el sindicato de la educación al sistema educativo que instala este gobierno, inclusive a posteriori de las pintadas de la casa del presidente de ANEP, el doctor Robert Silva, José Olivera declara, uno de los indagados, investigados, que está en la justicia ahora por la cantidad de horas falsas que se pidieron en secundaria en periodos del gobierno del Frente Amplio, la cantidad de horas que se pidieron falsificando documentos, bueno, todo eso que fue motivo de la investigación a FENAPES y que está en la justicia, ese FENAPES que se ve ultrajado, despojado de su poder de cogobierno en la educación a raíz de la reforma educativa, bueno, manifiesta que hay que instalar un consejo falso de diálogo para estar de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales que plantean que la convivencia democrática debe ser una convivencia de diálogo y llegar a acuerdos. Pero él dice, debemos instalar un consejo falso de diálogo, pero evidentemente estar siempre alejados, por eso falso de diálogo, estar alejados de la ecuación de propuestas y contrapropuestas para llegar a un consenso. Yo con esto quiero significar que acá no hay un episodio aislado. Esto que dice José Olivera es el común denominador de la actitud política del Frente Amplio y del PIT-CNT, en tanto se plantean como oposición cerrada, oposición, como antagonistas cerrados a este gobierno, simulando convivir en democracia, simulando ser una fuerza democrática que dialoga, que plantea contrapropuestas y que a su vez usa mecanismos lícitos constitucionales como los de las interpelaciones o los llamados a salas a los ministros. Pero es bajo el motivo puro y exclusivo de instalar hechos de discordia
de instalar antagonismos, lejos de la ecuación de las propuestas y las contrapropuestas de un lado y del otro para llegar a puntos de acuerdo o a consensos a nivel nacional. Que eso quede claro. Y escuchemos ahora lo que dice Gandini, porque de algún modo esto, y no de algún modo, sacale la expresión de algún modo, esto explica lo que Gandini dice cuando interviene en el Parlamento para decir lo siguiente. Señora presidenta, la verdad que no tenía pensado hablar porque a mí me parece que tuvo un buen desempeño la interpelación, en tanto participaron interpelantes e interpelados con un horario flexible que dio la mesa, donde se pudo explayar claramente cualquiera de las dos partes, preguntar y responder. Y me dio toda la impresión que la segunda intervención del interpelante cerraba buena parte de este tema, dejando algunas dudas legítimas, obviamente, en el interpelante. Pero creo que después de eso, y después de los cuartos intermedios y las reflexiones naturales, se buscó ganar un partido que estaba perdido. Porque lo principal de esta larga sesión es dejar en evidencia que el país tiene materias pendientes en la lucha contra el crimen organizado, que por suerte aún no ha tomado el país. Y creo que avanzamos con mucha madurez en esa reflexión. Se hicieron acusaciones y se plantearon dudas y se despejaron. Las responsabilidades son siempre objetivas. Lo subjetivo está en el derecho de cada uno, pero no se puede responsabilizar a los demás si no es objetivamente. Y lo que aquí se demostró es que se cumplió con la ley, aunque no nos guste y aunque mañana la tengamos que corregir. Pasan cosas que nos llevan a cambiar y generalmente un Estado de Derecho corre detrás del delito y particularmente de las organizaciones delictivas sumamente poderosas y ahora transnacionales que se aprovechan de los espacios y las grietas que los Estados de Derecho dejan, donde no hay ni pena de muerte para los narcotraficantes, ni cadenas perpetuas, ni torturas. Y aún estos tienen los derechos de los que se abusan de un Estado de Derecho que los trata como a seres humanos. Pero tenemos que reflexionar porque este mundo es el que se nos viene. Sin embargo, se introducen aquí elementos de rispideces absolutamente innecesarias para tratar de generar la idea de que hubo cosa podrida en el medio, dejando la peor idea de todas, y es que el sistema político es permeable a la corrupción que siempre el narcotráfico ha logrado en otros países, pero aquí me animo a decir que no, que a ningún partido político ha llegado. Pero dejar esa sospecha de que hay gente al servicio del crimen organizado financiado por el narcotráfico es muy grave, pero además es muy injusto. Es muy injusto que se tienda esa trampa al sistema para sacar un provecho menor de dejar la sospecha instalada. Y yo quiero rechazar eso. No nos merecemos ese tipo de conclusiones, ni siquiera dejarla flotando, diría peor, mucho menos dejarla flotando, porque si existen hay que traerlas y decir quién y dónde. Obvio que acá hay cosas que a ninguno nos gusta. Creo que a ninguno nos gusta que este señor, cabeza de un cártel transnacional de tráfico de drogas, que lleva con ello la muerte, el vicio, la adicción, la corrupción, sea uruguayo y hoy esté libre. Bueno, queda claro, ¿no? La oposición contumaz, la preocupación por un tema que a nivel institucional no tiene nada grave
y si tiene gravedad institucionalmente o desde el punto de vista legal, lo tiene hacia atrás. El propio Heber manifiesta que aquellas tupabandas, sospechadas al menos, aquellas tupabandas vinculadas al narco, que tantos atropellos hacían en la vida pública, aquellos atentados contra los cajeros que después desaparecían y no sabíamos nunca nada, nunca se descubrían los culpables, los atentados a cajeros con Miguelitos tirados, procedimiento muy detectable de parte de la experticia de policías que manifestaron que eso tenía un modus operandi. Bueno, en esos años de ese Ministerio del Interior en el cual está comprometido Charles Carrera, a raíz de una investigación que nace de una denuncia que va a ir a la justicia, se va dando este circo de instalar temas como si fueran de una gravedad a la cual hay que imputar al gobierno. Y el gobierno lo que hizo simplemente es un trámite de otorgamiento de pasaporte de acuerdo a un decreto que lo permite, porque en el año 2020 hay una sentencia de la doctora Adriana Chamsarian, juez letrado, que absuelve a este señor Marcet de cualquier tipo de imputación delictiva. Dice que atento a lo que surge de autos y de conformidad con el dictamen fiscal, que en atención al mérito a lo dispuesto por los artículos 131, inciso B del Código Penal, se resuelve, téngase por extinguida la pena única impuesta a Sebastián Marcet Cabrera y por definitiva su libertad. Comuníquese, consúltese si correspondiere y oportunamente archívese a su respecto. Téngase por extinguida la pena única impuesta a Sebastián Marcet. ¿Qué quiere decir esto? Que en Uruguay Sebastián Marcet pasó a ser un ciudadano libre, sin orden de captura, sin procesamiento, y en el mundo tampoco tiene una orden de procesamiento ni desde la Europol ni desde Interpol, sencillamente desde el punto de vista legal, institucional, como dice Gandini, figura como una persona libre. Ahora es cierto que el narcotráfico es un flagelo y parece ser que no preocupa tanto, por ejemplo, a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que tan preocupada está por encarcelar, según delitos dicen que son imprescriptibles, de acuerdo a la Corte Interamericana de Justicia, aquellos hechos cometidos hace 50 años atrás. Desde una Fiscalía de Lesa Humanidad se va encarcelando sin el debido proceso a gente anciana y se los quiere dejar de por vida por el resto de por el poco resto de vida que les va quedando por una cuestión cronológica. Y así tantas violaciones a los derechos humanos como la de los narcos, que van violando derechos humanos permanentemente y parecen no preocupar. Pero sí preocupa instalar este tipo de temas a nivel parlamentario, a nivel público, instalarlo en la agenda periodística para sacar un rédito menor, que es dejar la sospecha de algo grave vinculado al gobierno. Pero lo que no entienden los contumaces opositores de los populismos neomarxistas socialistas es que para eso lo que hay que hacer, si hay prueba suficiente, no es la alaraca de un circo político. Hay que tener los que te dije, hacer una denuncia, ir con un abogado, denunciar con un escrito formal y poner la firma y llevar esa denuncia al Poder Judicial, a la justicia. Si hay algo tan contundente, tan complicado, tanto alarma a la fe pública y a la ética democrática, como siempre simulan que les pasa, bueno, es más sencillo, es ir a la justicia. Si hay actos de corrupción, actos tan graves de corrupción, ir a la justicia. Pero este circo, la verdad, que no sirve, no le sirve a ellos, no le sirve a esa oposición, pero sí le sirve al sistema democrático que una vez más puede demostrar cuándo se actúa de acuerdo a derecho, cuándo se actúa como un gobierno que se maneja de acuerdo a lo que hay como instrumentos legales y a su vez lo que hay que mejorar. Y vaya que hay que mejorar y mucho en esta materia de la seguridad pública. Y lo que importa es ver el bosque, no el árbol,
porque ellos son especialistas en desplazar un tema hacia otro y hacia otro tema, y nos van llevando como borregos hacia puntualidades, hacia anécdotas que jamás nos hablan del país que deberíamos tener, del país que tenemos que construir. Jamás hablan de un plan de gobierno, de un modelo de país, porque yo creo que ya a la fecha tienen miedo de sincerar que no son democráticos y que están tras ese objetivo final planteado desde el Foro de San Pablo y Grupo de Puebla de ir al socialismo del siglo XXI con esos faros, esas velas, ¿no? Esas velas prendidas al socialismo que son Venezuela, Nicaragua, la persistente Cuba y otros países que se van sumando. Ese es el panorama que estamos viviendo en nuestro país en este contexto latinoamericano que simula vivir internas e intensas democracias, pero estamos viviendo una interna y una intensa guerra ideológica en pos de un modelo de país o de otro. Vamos a seguir conversando sobre todo esto. Quedan ahora ustedes con una nota muy interesante que tiene mucho que ver con esto, que le hicimos al escritor Pablo Bierzi, muy interesante respecto a su último libro, ¿Por qué escribió La redención de Pascasio Báez? Quédate ahí, nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para saber en dónde estamos.